Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, obedeciendo a la voz de su precepto. Es un gusto poder estar con ustedes esta semana para poder compartir esos segmentos. Ya estamos en la parte final de la semana y esperando, ¿verdad?, poder ser una bendición para todos ustedes con lo que vamos a estar compartiendo en estos días. En esta serie de videos quiero compartirles las buenas costumbres y cómo se corrompen. Las buenas costumbres y cómo se corrompen. Estamos basados ahí en 1 Corintios 15:33, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto de las buenas costumbres y por qué debería de ser importante para todos nosotros? Si bien sabemos que nosotros nos regimos por los principios bíblicos, los principios que emanan de la palabra de Dios, o como este año estamos viendo, ¿verdad?, los preceptos de Dios, nosotros nos debemos de guiar, nosotros debemos de vivir en eso. La verdad es que esos principios, cuando los aplicamos en nuestras vidas, se hacen costumbres. Esos preceptos, cuando los ponemos en práctica, se transforman en hábitos. Y eso es a lo que hace referencia este versículo. La palabra que utiliza en no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33, la palabra para costumbres es hetsos, que en el griego alude a hábitos morales, los buenos hábitos morales, las buenas costumbres, los buenos hábitos. Todos nosotros debemos de fomentar los buenos hábitos en nuestras vidas. Y dice también en el diccionario que las costumbres son la forma habitual, hablando de hábitos otra vez, de comportarse o de actuar. Entonces, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, nosotros desarrollamos en nuestras vidas los hábitos de las buenas costumbres. Y Dios quiere que mantengamos esos buenos hábitos, que mantengamos buenos hábitos en nuestra vida. Buenos hábitos, hábitos correctos, hábitos basados en las verdades bíblicas. Y que nosotros los vivamos, los practicamos, los compartamos y vivamos por ellos. Entonces Dios hace un énfasis muy importante en este versículo. Hay cosas que corrompen las buenas costumbres. Esas costumbres se pueden corromper. Y esta palabra corromper se puede entender como depravar o como arruinarse. Y se pueden corromper por medio de las malas compañías o malas influencias. Cuando el versículo habla de las malas conversaciones, no solamente se refiere a las maneras o estar en comunicación y con gente que está hablando cosas malas. No es la única manera en la que se corrompen las costumbres o las buenas costumbres, sino más profundamente podemos entenderlo con las malas compañías. Las malas compañías o también las malas influencias que van en contra de la palabra de Dios corrompen las buenas costumbres del cristiano. Por lo mismo es muy importante que nosotros tomemos los principios de la palabra de Dios y no permitamos que ninguna influencia ni ninguna mala compañía los degrade, los deprave o los arruine en nuestras vidas, porque entonces estaremos cambiando nuestros buenos hábitos por hábitos incorrectos y estaremos soltando los principios de la palabra de Dios y agarrando cualquier otra cosa. Romanos 6:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hablando de estas malas compañías, Pablo les dice a los romanos: por favor, fíjense en quienes están diciendo cosas falsas, doctrina equivocada. No lo que ustedes han aprendido, sino cosas que van en contra de la palabra de Dios. Las divisiones, todo esto, la gente que es de tropiezo, y apártense de ellos. No vale la pena, porque esas malas compañías, esas malas influencias corromperán las buenas costumbres que ustedes tienen de la palabra de Dios. En Hechos 7:51, Esteban les decía a los judíos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resiste. Y esa
Es una característica de los hombres impíos. Los hombres impíos resisten al Espíritu Santo y resisten por ende sus principios. Ahora, esta gente impía que resiste al Espíritu Santo, que resiste los principios de la palabra de Dios, elabora ideologías que ahorita están permeadas en nuestra sociedad, están en todos lados, lo podemos ver inclusive en la ceremonia de los Juegos Olímpicos, todas estas ideologías ajenas a la Biblia que influencian a la gente que tiene buenas costumbres. Gente que resiste al Espíritu Santo elabora ideologías que después llegan a influenciar a cristianos de buenas costumbres y los sacan, esas buenas costumbres las arruinan, esas buenas costumbres las depravan, esas buenas costumbres las corrompen. ¿Por qué? Porque es gente que resiste a Dios, es gente que resiste al Espíritu Santo y por lo mismo busca otras alternativas que solamente sucumben a la gente en el error y en el pecado. Por eso es muy importante que nosotros revisemos eso y estemos atentos de atender y de mantener las buenas costumbres. Eso es algo muy importante y quisiera en estos videos estar compartiendo con ustedes algunas buenas costumbres que vale la pena mantener. Son cosas muy importantes que podemos analizar en nuestras vidas y cómo pueden ser corrompidas si no tenemos cuidado. Con eso termino este video y nos estamos viendo en los próximos videos con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga.